quiero compartir una breve reflexión que he titulado El espejo no miente. Y quisiera comenzar leyendo un versículo en Jeremías 17:9, que dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando, también desde sus hogares, estamos viendo cada día y escuchando cada hora noticias que no nos dejan de sorprender. La realidad es más horrible de lo que se nos informa, porque no lo sabemos todo, porque no salen a la luz todas las bajezas y depravaciones humanas. Un apologista cristiano dijo: el mal no está solo en donde se ha derramado sangre. El mal está en el corazón humano absorto en sí mismo. Recuerdo que en plena pandemia, volví a leer sobre la Segunda Guerra Mundial y a ver algunos reportajes. Y eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial son horrores que hoy se siguen cometiendo, porque no aprendemos de la historia, no aprendemos nada. Y cuando uno ve esas cosas, se pregunta cómo podemos los seres humanos llegar tan bajo. Estando en Israel, visité el Museo de la Memoria en las afueras de Jerusalén y quedé impactado por todas las imágenes que uno puede ver allí. Y cuando esas cosas ocurren, sentimos rabia, sentimos impotencia, nos horrorizamos y queremos justicia para las víctimas. Queremos castigar a todos los obradores de maldad y hacerles pagar por sus crímenes. Nos llenamos de justa indignación y a veces nos sentimos moralmente superiores a toda esa gente. Pero ¿cómo lidiamos con la maldad de nuestros propios corazones? Con esa que llevamos dentro y que ocultamos a los demás. No nos incluimos a nosotros mismos entre los hacedores de maldad. Apuntamos el espejo a todos los, entre comillas, malos y malas para que se vean a sí mismos en ese espejo. Pero no ponemos ese espejo frente a nosotros para vernos nosotros mismos, tal cual somos. Quizás porque tenemos miedo de hacerlo, porque el espejo no miente. Y usted sabe que la palabra de Dios es ese espejo. Amén. La Biblia dice que el mal existe en este mundo. La Biblia dice que el pecado afectó a toda la raza humana y eso te incluye a ti, que me estás escuchando desde tu casa, incluye a todos ustedes que están aquí y me incluye a mí. La maldad está afuera, pero también está aquí adentro. Y causa muchos problemas relacionales y personales. Este espejo de la palabra del Señor dice de la siguiente manera: como ya les dije, si seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice, nadie es justo, nadie entiende,
nada. No quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas. Solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Y más adelante dice, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Y en el libro de Santiago dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. La tentación apela a algo que ya está en nosotros. Somos dados al mal. Así nos describe este espejo. Nos describe como personas llenas de celos, envidias, conflictivas, maquinando maldad en nuestros corazones, seducidos por los malos deseos, siempre queriéndonos salir con la suya. No pensamos de nosotros mismos como piensa la Biblia de nosotros. Esas palabras que acabo de leer en las Escrituras son para describir las acciones de otros, ¿verdad? Pero no las nuestras. No las nuestras. Eso pensamos. Y quizás alguien aquí o alguien de los que nos está escuchando se sienta ofendido por lo que dice ese espejo, por lo que ve en ese espejo. Pero este espejo, que es la palabra de Dios, no miente. Muchos de nosotros posiblemente tenemos dificultad para reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades y nuestros fracasos. O le echamos la culpa a otros de nuestros problemas y minimizamos nuestras malas acciones para vivir en paz con nosotros mismos. Caemos también en el negacionismo. Pero qué distinta es la enseñanza de la palabra del Señor. Un botón de muestra. Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos, si aceptamos el hecho de que somos pecadores, si confesamos nuestros pecados y no los negamos, ¿cierto? El Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la palabra del Señor, este espejo, nos dice que si somos sinceros y somos abiertos delante del Señor y aceptamos lo que este espejo dice de nosotros, al final eso nos traerá esperanza, nos traerá liberación. Porque dice que si lo declaramos, que es así, Él es fiel y justo para perdonar, no para condenar, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué grande es la palabra del Señor. El Señor es lleno de gracia para aquellos que no acusan a los demás, sino que se acusan a sí mismos. Y dicen, Señor, confieso que he pecado, que tu gracia me cubra, que tu gracia me perdone, y Dios lo hará. Pero Dios se ofende cuando tratamos de engañarlo, como si alguien pudiese engañar a Dios. Cuando negamos nuestro propio pecado personal. Amados, en la confesión hay esperanza, no en la negación. Por eso hemos de aprender todos, los que están allá, los que están acá, los que están en este templo y los que están allí,
en la calle sin temor de Dios o haciendo otras cosas. Todos hemos de aprender a sincerarnos, porque Dios nos conoce tal cual somos. Él puede entrar y conocer las partes más íntimas de mi ser, partes de mi vida que nadie más conoce. Allí donde no hay excusa que valga, no hay pretensiones que valgan, no hay máscaras, todas se caen ante este espejo poderoso de la palabra del Señor. Allí yo no puedo ser otra cosa que lo que soy en la realidad. Y Dios no se sorprende porque lo sabe todo. Bien dijo David en ese salmo maravilloso, el Salmo 139, examina, oh Dios, mi corazón, examina, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y condúceme por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Dios sabe lo herido que podrías estar por dentro, nadie más, Dios lo sabe. Dios conoce la amargura que tratamos de ocultar a otros. Él sabe de nuestro orgullo herido. Él ve la negrura de nuestro corazón, los pensamientos que nos avergüenzan, los pecados y dolores secretos. Él lo sabe todo. Pero es también Dios el único que puede encontrarnos allí, tal como estamos, y darnos su perdón, su misericordia, su gracia. Bendito sea su nombre para siempre. Recuerdo que un fin de semana, siendo un joven, fui joven también, me encontré muy afligido por mis pecados en esos momentos de crisis que uno vive, de crisis espiritual, de examen espiritual, que lo he tenido en muchos momentos en mi vida. Estando estudiando la enseñanza media, me quedé solo y estaba ese día orando y ayunando y leyendo la Biblia y me sentía tan pecador, confesando mis pecados al Señor. Y después que hube orado y rogado y llorado porque me sentía tan miserable y pecador, ¿saben? Sentí después el abrazo del Padre, el perdón del Señor. Dios mira dentro de ti también y a pesar de lo que Él ve, Él te dice, lo sé todo, pero a pesar de eso te sigo amando. Por eso ofrecí un Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Un Salvador perfecto que nunca hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie. El Cordero de Dios que fue a la cruz. Y en Él hay perdón, hay salvación y sanidad cuando no negamos lo que dice ese espejo. ¿Saben? Lo que vemos en el espejo nos debe mantener humildes. El cristiano que es orgulloso a pesar de lo que ve, porque no se ha visto como realmente ve o como Dios lo ve. Lo que vemos en ese espejo nos permite dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido? Hemos recibido perdón, misericordia, aceptación. Dios nos acepta en Jesucristo. Hemos recibido una segunda oportunidad y quizás alguno una tercera y cuarta. Hemos recibido un nuevo comienzo. No demos la impresión de que somos mejores que los demás y que nunca haríamos esto o lo otro. Dios nos libre de pensarlo siquiera. Hablamos desde la gracia, cubiertos con la compasión de Cristo, cubiertos con su sangre preciosa. Estoy aquí siendo un mensajero del Señor, llevando palabra de salvación, no de condenación, porque soy un pecador perdonado que tiene que perdonar a otros. No caigamos en la santurronería y la crítica farisaica, destructiva y sin misericordia.
Cuando admitimos que a veces somos controlados por la ira, entonces podemos entender y ayudar a alguien que ha llevado esa ira un paso más adelante. Cuando se han cruzado por la mente pensamientos impuros y lo hemos reconocido, podemos ministrar a ese hombre, a esa mujer que se siente culpable por su lujuria secreta. Cuando a veces insistimos en nuestros derechos, en lo que es nuestro, podemos ayudar a esa persona que ha tomado lo que no le corresponde. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando alguien en mi vida ministerial ha llegado a mi oficina, hombre, mujer, matrimonio, a conversar con nosotros y nos cuentan, no podría darles palabra, sino de gracia, de comprensión, hablarles del amor del Señor, que Él perdona a todo aquel que se arrepiente, porque yo también hubiese estado en esa situación, o por mí también han cruzado pensamientos que a Dios no le agradan. No puedo escuchar a alguien sintiéndome superior. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que vemos en el espejo nos permite solidarizar. Mientras nos rehusamos a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, hacemos más daño que bien. Debemos vernos a nosotros mismos como realmente Dios nos ve, evitando creernos mejores, menos pecadores, menos malos, menos dados al enojo y la ira que los demás, sino idénticos a ellos en la capacidad para hacer lo malo. Fue Henry Nouwen quien escribió estas palabras. Cuando nos atrevemos a interesarnos, entonces descubrimos que nada humano es extraño para nosotros, sino que todo el odio y el amor, la crueldad y la compasión, el temor y el gozo se pueden hallar en nuestros propios corazones, o sea, lo bueno y lo malo. Tenemos que confesar que si otros matan, yo también podría haber matado. Si otros torturan, yo también podría haber hecho lo mismo. Pero si otros sanan, yo también podría haber sanado, gloria al Señor. Y si otros dan vida, yo podría hacer lo mismo. Lo que vemos en este espejo nos lleva, por último, al Monte Calvario, a lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Esta semana lo recordaremos una vez más, el jueves, el viernes, el domingo. Y también lo haremos cuando participemos de la Santa Cena. Haremos memoria de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Este espejo no miente. Este espejo nos dice lo que somos. Un día los libros serán abiertos. Y si Dios me juzga por lo que está escrito allí, estoy frito. Estoy condenado. Pero este precioso libro, que es un espejo, también me guía a Jesucristo. El Espíritu Santo usa este libro para guiarme a la salvación. Porque en esa cruz, la gloriosa cruz de Cristo es nuestra salvación. Hay un versículo que es uno de mis favoritos, Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Lean conmigo nuevamente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capten lo que dice ese texto. Piensen en lo que dice. Dios no envió a su Hijo al mundo cuando lo merecíamos o porque lo merecíamos. Dios no esperó que hiciéramos méritos, que fuéramos buenas personas. Cristo murió en la cruz siendo aún nosotros pecadores, porque Él perdona a pecadores, a los que reconocen y confiesan que han pecado, a los que se ven a sí mismos. Y Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que estando en esa condición de pecadores, no antes, tal como éramos, Él no esperó que lo mereciéramos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Que Dios bendiga su palabra. El espejo no miente. Mi esposa tiene un espejo en el velador y por un lado uno ve normal y al otro lado tiene una lupa. Yo veo por la parte normal nomás, porque si veo con ese zoom aumentado, una lupa aumentada, veo que tengo más canas de las que tengo y más arrugas de las que este espejo no miente, pero te lleva a tu Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie.